Gracias y felicidades. Y estoy muy contenta de que presentaste también aquí. Eh, Quiero decir una cosa que yo conocí a Martín y cuando lo conocí en Chiapas me impactó que porque eras uno de los primeros que ya en San Cristóbal empezaba a mover y abrir el pensamiento de la antropología hacia la música y al revés, ¿no? Porque la música, desde la música podemos llegar a lo social, no están separadas. Y por eso quería eh, poner sobresaltar ese fenómeno que se está realizando de que en el sur y en San Juan Chamula se escuchan la música norteña, la música de los narcocorridos, porque yo creo que por medio de la música podríamos entender hacia dónde va la sociedad. No siempre desde la sociedad ir a la música, sino al revés, desde la música, ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde va la sociedad? Y me preocupo, ¿no? También por el hecho de que si alguien escucha una música, puede ser que de alguna forma se identifica. No quiero decir que son narcotraficantes o algo así, porque yo estoy estudiando ahorita, estoy preparando algo sobre la neomelódica que se escucha en el sur de Italia y que es una música fomentada por los mafiosos, por las mafias, pero la gente que las escucha no es que es mafiosa, simplemente es que se identifica con las historias que están narrando y y pienso a veces, esa gente sin esta música se quedaría sin voz. Entonces me pregunto, ¿por qué allí se están escuchando estos cantos y hasta dónde o sea, cómo se está, cómo está cambiando, cómo están cambiando las relaciones sociales? Y como esa música sea como un signo, ¿no? Algo que nos induce a pensar, a ver, ¿qué está pasando aquí a nivel de relaciones sociales? Y entonces te pregunto a ti lo que piensas, qué opinas sobre eso. Y, y también estaba pensando sobre la circularidad de la música, que creo que en Chiapas se da mucho, por lo bueno, por lo malo también, porque en San Cristóbal, yo estaba al principio fascinada, pero también luego muy angustiada del hecho que la relación, o sea, hay mucha gente de paso y eso en un principio no, porque también está de paso la música de alguna forma. Pero como no te puedes encariñar con nadie que ya se va. Y entonces eso como impacta en la música, cuáles son los sonidos que más se quedan y también los sonidos que desde allí, si tú tienes empíricamente algunos contacto con gente que desde allí encontró algunos tipos de sonido y se lo llevó en otro lado, ¿no? Por eso va y viene de la música. Y la circularidad también como la cuestión de no buscar raíces. Y yo aquí encuentro una contradicción con la palabra etno-rock. ¿Por qué etno si no estamos buscando raíces? No tanto etno-rock, sino con rock indígena. Yo entiendo que es una categoría, como tú ahorita lo dijiste, era una pregunta que te quería hacer, si es una categoría que los mismos académicos dan o si ellos se definen así. Porque, por ejemplo, en el neomelódico es una categoría que los académicos dieron a la gente que escucha neomelódico, pero para ellos escuchan canciones napolitanas, solo porque están en lengua napolitana. Entonces me pregunto indígena, ¿es una contradicción con esta circularidad de la música, de no encontrar una entidad pura? Y si se podría pensar también para abrir el pensamiento hasta los académicos mismos, ¿no? Más bien a los académicos o a quien prepara las convocatorias para los festivales. Si ya empezarle a mover por allí y ya cambiar también definiciones, términos, y pensarlo, cómo se podría pensar, cuál otro término podríamos pensar para definir y nombrar esta, sin encerrarnos, porque al final somos víctimas también nosotros de este mismo término.
Bien, serían tres puntos. Uno, iniciando con el que terminó la compañera, precisamente esta categoría de etno rock. Yo recuerdo cuando había muy pocos grupos en Chiapas, Saxebul, Valligel y Lumaltoc, todavía inclusive no se dividía Valligel. Y ya no recuerdo quién de estas tres agrupaciones me llegó a comentar es que queremos que nos reconozcan no por indígenas, sino por rockeros. Entonces no sé hasta qué punto ellos, al paso de los años, a partir de las políticas públicas, de los festivales de tradición y nuevas rolas, ya se autodenominan etno rock, cuando antes pedían a gritos, es que no me reconozcan por ser indio, reconozcanme por ser rockero. Simplemente toco en mi lengua y punto. Me acuerdo porque más o menos 2011, 2010 sale el disco de Rutas del Rock, este programa de rock chapaneco de David Trejo o Daniel Trejo, Sirvent, donde él habla del rock chapaneco, pero incluyendo a estas tres bandas junto con bandas de Comitán, bandas de Tuxtla, y que bueno, él como que él trata de decir, bueno, esto es la escena del rock actual en Chiapas, y cómo ellos estuvieron, estos tres grupos estaban contentos de que ya nos reconocieron como rockeros, ¿no? No como indios, sino como rockeros. Entonces no sé hasta qué punto ellos también cambian el discurso al momento que saben que el gobierno les empieza a dar presupuesto para sus festivales, para sus discos, y aprovechan todo esto. Porque en ese sentido sí es interesante cómo se dan este tipo de políticas culturales, de programas, y que en el caso de Michoacán, por ejemplo, no se apoya a la música que no tiene estos géneros. Entonces comienza a suceder con estos programas porque los quieren aplicar y no los pueden aplicar porque ahí la gente canta sonecitos, pirecuas y no están dentro de este ambiente tan de nuevos géneros. Sin embargo, tienen géneros que están influenciados por la música grupera, como el pasito capacuarense. Pero para eso Conaculta no lo incluyen de tradición y nuevas rolas, porque Conaculta su política es ska, es jazz, es rock, hip hop, todo esto, y dicen, y no apoyan este tipo de manifestaciones. Ahí sucede un fenómeno donde la gente mestiza decide cantar en purépecha. Inclusive el grupo que ganó el Festival de Tradición y Nuevas Rolas a nivel nacional, Ireri, pues son chicos de la zona de los lagos, pero no vienen de una tradición de que su lengua materna sea el purépecha como tal. Algunos sí, a lo mejor tienen a la abuelita o a la mamá, pero como tal no lo hablan, ¿no? Pero escribieron en purépecha para participar en el festival y ganaron, y aprovechan esto. Platicaba con el director del grupo y me decía, no, pues estamos preparando un disco de jazz. Ah, qué buena onda. Y el disco con Conaculta, no, ese va a ser en purépecha. Es que a Conaculta él nos va a hacer el disco y nos va a dar dinero para hacerlo en purépecha, pero pues lo de nosotros pues no tiene nada que ver con lo purépecha, ¿no? Entonces, pero sí están aprovechando este tipo de presupuestos. Y así como ellos, pues nacieron Eleven Town, Banana Paradise, que inclusive tienen nombres en inglés, pero que ya se dieron cuenta que como hay dinero, si cantan en purépecha, pues ya empezaron a incluir repertorio en purépecha, por un lado. Y por otro lado, este concepto de ciudad frontera me llamó mucho la atención porque es prácticamente algo muy interesante que inclusive Besserer, en los estudios que tiene de migración, plantea cómo llega a haber ciertas ciudades todavía dentro de México a donde llega el migrante y se prepara para cruzar la frontera, pero que ya son estas ciudades donde el migrante empieza a tener contacto con otras culturas. Y habla pues, de los enclaves, no sé, en ciudades como Tijuana, donde hay ciudades purépechas, enclaves zapotecos, mixtecos, triquis, en fin, y que ya es como una preparación para cruzar hacia Estados Unidos. Entonces no sé hasta qué punto sea una categoría que nos pueda servir, porque yo sentí
esta ciudad frontera como San Cristóbal, o así lo entendí yo en tu exposición, y me imaginé ya estando allá en Pátzcuaro, que Pátzcuaro es la ciudad frontera. Ahí nos llega un poquito del festival de jazz, nos llega un poquito el festival pues no sé, cuestiones de rock, el festival de música de Morelia, música clásica, y ahí es donde los chicos de estos pueblos que tocan ska, que tocan digamos, rock o jazz, van y pueden mostrar su trabajo, porque obvio en su pueblo pues esto no es consumible aún. Tienen que ir a ciudades o Uruapan o Zamora, a bajar de sus comunidades a este tipo de ciudades para poder presentar, porque en sus comunidades no hay público, y ahí es donde conviven con otro tipo de experiencias musicales. Y ahí era lo que les decía, ¿no? Ahí tenemos a los norteños en el lago tocando para los turistas, tenemos a los pireris bailando la danza de los viejitos. Ahí está todo conviviendo en un mismo espacio geográfico. Estaba pensando también algo que me pasó, preguntarte sobre esa cosa que tú dices, que el espacio público, en el sentido de, yo diría más en esta división entre la política y lo político, o sea, que la política está ocupada por la marimba, y es cierto, en el de allí yo la odié todo el tiempo, porque toca todo el día, y entonces me pregunto, ¿dónde se reúnen esos chavos que están haciendo esta otra música? ¿Cuál es el espacio que están ocupando? Que sería más un espacio de lo político. ¿Dónde se reúnen? ¿Quién va? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo los encontraste también? Y todo eso. Bueno. Gracias. Y bueno, yo también quisiera, continuar con este tema de los intérpretes de rock indígena y pues saber por qué precisamente en Chiapas es donde surgen como los grupos, digamos, pioneros, ¿no? De este movimiento, porque pues ya recientemente pues han surgido como en más partes del territorio mexicano, jóvenes indígenas que de distintos ritmos, no sé, desde rap, jazz y reggae y rock. Pero bueno, ¿por qué factores sociales o qué dinámicas hay específicas en Chiapas que sitúan a estos grupos, bueno, a la mayor cantidad de grupos que interpretan, que cantan en sus lenguas, han surgido en Chiapas y también los primeros, ¿no? Entonces también quisiera saber como cuáles serían los factores determinantes, aparte del movimiento neozapatista, ¿no? Y bueno, en el caso del movimiento en Comitán también del rock, pues también, ¿no? ¿Por qué factores son los que influyen? Y bueno, también saber por qué retoman el rock, ¿no? Precisamente este género y no otros para interpretarlo en sus lenguas, y pues si ya nos dice que había presencia de músicas norteñas y tropicales, no sé, cumbias y todo, y por qué precisamente ellos se apropian del rock, ¿no? Digamos. Y bueno, aparte, otra pregunta, también quisiera saber como a qué problemas se ha enfrentado, porque bueno, habemos muchos que no tenemos formación propiamente en música, ni en musicología, ni de ser intérpretes de ningún instrumento ni nada, pero nos dedicamos al estudio de estas prácticas musicales, entonces como pues cuál ha sido su forma como de llevarlo, ¿no? Así como a qué se ha enfrentado en estos estudios. Gracias. Yo creo que muchas de las respuestas ahí se las van respondiendo. Ulises ya respondió bastante, ¿no? También un poco de ideas sobre el tema del rock, ¿no? Pero ahorita cuento algo, ¿no? Efectivamente, yo no soy músico, pero me asumo melómano. Soy músico de otra forma, y no veo, digamos, como yo no estudio la música en sí, digamos, los procesos técnicos musicales, no es algo que me gustaría saberlo y preguntarlo, pero no es algo que, más bien quiero estudiar lo social de la música. Y digamos que yo no he tenido más que, por supuesto que hay momentos en que hay que tener algunos elementos musicales para platicar, digamos, entrar en un diálogo mucho más profundo probablemente con los propios músicos, pero hasta ahora no ha sido un problema realmente hacerlo desde como yo lo estoy haciendo, ¿no? Creo que
que es mi propia, desde que pensé, digamos, en la relevancia de la escucha como un camino también para la escucha, como un camino, como una estrategia para el conocimiento, ¿no? También pude empezar a tener mi propio, ser como un escuchador, como más atento, digamos, a todos los sonidos que me rodean, y creo que, digamos, esa propia experiencia me ha llevado también a recuperar memorias musicales y poder encontrar, digamos, múltiples motivos para conversar con todos los músicos que he tenido, digamos, conmigo, ¿no? Cerca de mí. De veras es impresionante, porque a veces hasta los músicos me están buscando para que yo los entreviste, ¿no? En algunos casos, ¿no? Que no tengo que pedir permiso, como es entrar a una comunidad y venir a pedir permiso, ¿no? Yo creo que también es una elección política, decía yo, también quedé un poco agotado de estos temas de tipo, digamos, sociológicos clásicos que digamos, se preocupan más por mostrar un drama social, que es también importante, pero también es importante la parte creativa, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En términos de, yo no uso mucho el término de ciudad frontera, más bien puerto de montaña, le llamé San Cristóbal, ¿no? Creo que todas las ciudades, me parece, digamos, que en el texto que les pasé, si ustedes leyeron, es un texto que es sobre las ciudades musicales, sobre esta idea de la UNESCO, que está apoyando las ciudades creativas y todo este concepto, ¿no? Me parece que todas las ciudades en sí mismas pueden ser musicales, hay que buscarles todos sus sonidos, están ahí, porque en las ciudades tienen, digamos, es un lugar de encuentros, ¿no? Es un lugar donde se experimentan, digamos, a diferencia de vivir en una comunidad muy pequeña, digamos, experimentan experiencias de anonimato, ¿no? Bueno, y de encuentros y de producción musical a través de los medios y todo esto, ¿no? Yo creo que y si hablo, digamos, efectivamente de Chiapas y varias ciudades como Tapachula, por ejemplo, Comitán, que están más hacia la frontera, sí tendrían esas características de ciudad frontera, como esa ciudad que las prepara a los migrantes que van hacia otras partes del país. Y en esos momentos, digamos, por supuesto que dejan huellas, ¿no? Digamos, diferente a San Cristóbal, que sería más bien una ciudad de inmigrantes, pero de otro tipo de inmigrante cultural, de otro tipo digamos, gente muy creativa también, que hay que reconocerlo también, y también mucho activista también, que pues también favorece también a crear ciertas dinámicas sociales, ¿no? Pero digamos, el migrante, digamos, de tipo laboral más se da en estas ciudades más fronterizas, que están como Tapachula y Comitán, y allí, digamos, sí hay una dinámica también interesante musicalmente, hay que trabajarla todavía, no hay todavía estudios, digamos, musicales en estas zonas más a profundidad, porque hay muchas herencias musicales de Panamá, ya ven que el migrante tiene su cargamento, lleva su equipaje cultural, y entre esas sus propias músicas, sus memorias, y entonces esas se van compartiendo y dejando en los lugares donde uno va. Y bueno, debe haber una riqueza, no puedo dar cuenta en este momento porque no tengo los datos, aunque sí he ido a estas ciudades y he preguntado sobre las músicas, y me he encontrado, por ejemplo, como la música plena, por ejemplo, la plena, que es una forma un tipo de reggaetón que se genera en Panamá, digamos, tiene mucho arraigo entre muchos jóvenes allí en Tapachula, ¿no? Y por supuesto que toda esta expectativa, digamos, bueno, la parte mediática también, eso es algo, los medios son el vehículo, digamos, por el cual, digamos, se difunden las músicas. Y entonces, como todas las ciudades tienen acceso a los medios, y más ahora que estamos en una era de la cultura del consumo digital, el acceso a la música es infinita, ¿no? Es infinita, y por lo mismo también genera nuevas sensibilidades entre todos, porque tenemos más accesos musicales de diversa posibilidad, ¿no? Hablábamos de… A ver, sí, sí, el hecho de que en San Cristóbal, por ejemplo, es bien interesante, han surgido bandas allá, por ejemplo, si ustedes ven, busquen a Zumbido, es una banda integrada por franceses que se encontraron allá en San Cristóbal. Unos se dedicaban a la banda, Zumbido, con Z, zumbido de avispa, zumbido, ¿no?
que se dedicaban a algunos a hacer pan, o sea, ya ven que también, bueno, en una ciudad como San Cristóbal con esas características de confluencias y cosmopolita, pues también la gastronomía es muy diversa y hay comidas de muchas partes del mundo, y entonces, digamos, estos músicos se encontraron en San Cristóbal y crearon la Zumbido, y ahora ellos tocaban en la calle, algunos de estos, de los que están en la portada del libro, uno de ellos es parte de esa banda, y ellos ahora ya están haciendo giras por el mundo y se muestran se presentan como músicos de Chiapas y chiapanecos y de San Cristóbal, ¿no? Que es una banda que nace en San Cristóbal y tienen en su repertorio tienen la hora chiapaneca y bueno, una cantidad de repertorios. Pero bueno, esos son, está el otro grupo, una banda muy interesante que es más reciente, Ruido Nahual. Es una banda integrada por músicos de bandas de allá de la zona de Cataluña, que también se encontraron en San Cristóbal de las Casas y se hospedaron en un hostal que se llama Nahual. Entonces se pusieron temporalmente Ruido Nahual y ustedes busquen, yo les estaba poniendo hace rato una de esas, Welcome to Chiapas, tiene un video ahí muy interesante, ¿no? Donde ellos están haciendo apología un poco del EZLN y de lo indígena, muy interesante. Pero bueno, son esos lugares, esas posibilidades que genera la propia ciudad, que genera grupos también un poco, bandas efímeras, ¿no? Que viven un tiempo allí, se integran, hacen su música, la graban, porque se quedan muchos de los, Zumbido tiene sus discos, también Ruido Nahual tiene sus videos, ¿no? Hay otros dos músicos muy interesantes que se llaman Espumas y Terciopelo, que son de Guadalajara, una pareja de enamorados que se encontraron en San Cristóbal, se enamoraron, hicieron un proyecto musical. Espumas y Terciopelo los pueden encontrar, también están en YouTube, y van a ver la historia que cuentan, porque ellos sí se llevaron la marimba a Guadalajara y la integraron a su espectáculo, ¿no? Y también al paisaje sonoro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice? Tú lo sabes mejor, Adriana, ¿cómo dicen los borregos? Lo que hacen los borregos, el grito de los borregos. El balán, bueno, el balido de los borregos, ¿no? Que es un sonido muy, muy interesante porque en San Cristóbal está rodeado de montañas y las indígenas de tzotziles y tzeltales que están por allí están cuidando a su hato de borregos. Y entonces están ahí balando los borregos y ese sonido es muy característico, así como el ruido de las campanas, y eso se los llevan a sus espectáculos Espumas y Terciopelos, ¿no? O sea, eso por otro lado, ¿no? Entonces hay yo creo que ese es un diálogo, ¿no? Es un diálogo musical que se está dando, sonoro, entre lo local y lo regional y lo más amplio, ¿no? Por mencionar Ruido Nahual, Zumbido, y otros es que depende, digamos, porque depende que uno los pueda registrar, porque hay músicos nómadas también, el músico mutante, podríamos decir, que ocurre, que llega a San Cristóbal, se ensamblan con otros jazzistas de pronto y hacen una buena melodía y ese es un momento musical único, donde ya crearon algo, queda por ahí grabado. Y yo creo que lo relevante ahí es la musicalidad que están adquiriendo estas ciudades, también como Comitán también, que están creando también otros músicos que están los que están escuchando, los jóvenes, ¿no? Hay en San Cristóbal varias escuelas alternativas de música donde llegan muchos, esto no lo dije al principio, pero es importante recordar que, por ejemplo, rockeros emblemáticos de la escena global del rock llegaron a San Cristóbal, llegaron a Chiapas en solidaridad con el EZLN, como Manu Chao, por ejemplo, muchos rockeros argentinos, no me acuerdo ahora, que grabaron un disco precisamente, Calamaro, por ejemplo, ¿no? Calamaro, Vicentico y otros rockeros que han grabado, incluso toman las escenas de ahí de las regiones de Chiapas, como para hacer mostrar, digamos, mostrar a Chiapas y su música, hacerlos una sola, ¿no? Como hacer una relación, ¿no? Por ejemplo, Caifanes grabó en Las Nubes. Caifanes es una de las primeras bandas de rock mexicano que graba en ese contexto de Chiapas, esa creo que fue
Fue mucho antes fue como en el 92 que grabó Caifanes, ahí en los Altos de Chiapas, este video, ¿no? Y así podemos ver, es cuestión de ver en red, porque esto es un asunto que se está reinventando permanentemente, ¿no? Y depende de las confluencias, las interacciones, por ejemplo, en el jazz también hay como hay esas influencias también y esas redes que se están generando también y ahora en música electrónica, ¿no? Donde meten fragmentos de marimba, donde meten fragmentos de melodías locales junto con otras músicas que se tocan con la electrónica. Martín, perdón que te interrumpa rápidamente, si quieres contestarle a Regina que te preguntaba por qué Chiapas, lo que pasa es que van a ocupar la sala. Okay. Entonces, Regina comentaba por qué Chiapas, básicamente, ¿no? Sí. ¿Por qué Chiapas? ¿Por qué Chiapas es la cuna del Lenorroque? Es lo que me preguntas. ¿Por qué nace ahí la catedral del Lenorroque? Ya sabemos que es un concepto problemático. Pues yo creo que tiene que ver con las confluencias, lo que les acabo de decir ahora, ¿no? Estos encuentros de tantos músicos y de tanta gente creativa que llegaron a dar conciertos allá en las comunidades, en la propia ciudad de San Cristóbal, y esto sirvió como una forma de espejeo entre los jóvenes músicos de la propia locales, ¿no? Y que empezaron a apropiarse de esos sonidos y a llevar el rock. El rock, por ser también una música, digamos, que la identifica a los jóvenes, digamos, es difícil que a los jóvenes no les guste el rock, y entonces es interesante, pues, que en un lugar donde hay una tradición musical marimbística, pues también haya estas otras músicas, ¿no? Pues yo creo que es producto de esos diálogos que se están dando ahora, las nuevas sensibilidades que generan, pues, los accesos infinitos que hay a la música. Entonces, pues, sin más, te damos las gracias y pues, cuando guste regresar, adelante. A ustedes. Gracias a ustedes.